Hoy tenemos la lección número 11 de esta serie. Ya vamos terminando. Durante el trimestre de octubre a diciembre hemos estado viendo una serie que titulamos La batalla por la pureza, una batalla contra la inmoralidad. Y esta serie de lecciones tiene como objetivo ayudar a los que están luchando contra los pecados sexuales, pero también prevenir a aquellos que pudieran caer en el futuro, y también ayudarnos a nosotros a tenerlos bien claros, los principios bíblicos, para que podamos auxiliar a aquellos que lleguemos a conocer que estén atrapados en vicios sexuales, y nosotros podamos darle una mano y un consejo bíblico. Voy a hablar de un tema bastante delicado y voy a pedir que vayamos a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo 18, voy a leer los versículos del 6 al 9. Y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Como ustedes saben, tratamos en el Ministerio Liberando a los Cautivos con muchísimas personas de diversos países que acuden solicitando ayuda para tratar de salir del pecado sexual en el que están hundidos. Diversos pecados sexuales, vicios, y al indagar en la situación, en muchísimas ocasiones, todo esto empezó en la niñez. Nosotros como iglesia tenemos que ser especialmente cuidadosos con nuestros niños, porque nuestros descuidos de hoy van a causar que esos niños mañana sufran, hundidos en pecados, porque van a causar que sea más difícil para ellos pelear contra el mundo y la influencia del mundo. En esta lectura que hemos tenido, y vean que está bien asociada a lo otro que también habíamos hablado de los pecados sexuales, en otro contexto Cristo también dijo que era mejor arrancarse un ojo, cortarse una mano, que caer en pecado, y estábamos aplicando eso a la persona que tiene que cortar con toda situación que le lleve a pecar o a riesgo de pecar. Pero en el contexto en que estamos hablando aquí es en el contexto de tropezar, de hacer tropezar a otros. Esto es bastante amplio. Hay muchas maneras en que hoy las personas hacen tropezar a otros con sus miradas, con sus pensamientos, pero hoy nos vamos a concentrar en el hacer tropezar a los que son pequeños, a los niños. De ahí la sexualidad puede verse dañada. Y bueno, voy a hacer referencia a cosas que son reales tal vez para muchos aquí, y si no, saben que existen. La noche de bodas no es lo que debería ser por causa de los pecados anteriores, por causa de los pecados sexuales, por causa de las distorsiones que el enemigo, por medio de sus múltiples influencias en el mundo, ha hecho
Lo que debería ser algo muy precioso y muy especial de la primera noche con su esposo o con su esposa está lleno de dificultades y de frustraciones por causa del pecado. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Que ellos algún día, si está en la voluntad del Señor, se casen y disfruten desde el primer día de su casamiento en adelante de una sexualidad sana. Pero todo eso, como les decía, está entorpecido y dañado por los pecados que durante niñez y adolescencia afectaron nuestra vida. De lo primero que quisiera hablar es de una tendencia que hay en el mundo, y a veces no solo en el mundo, sino de personas que se dicen cristianas, que dicen, cuando escuchan que un padre cristiano está tratando de ocultar ciertas cosas o de que su niño o niña no tenga acceso a ciertas cosas, de decir, no, ellos tienen que conocer, porque es peor un mundo de fantasía y después se topan con la realidad. Debemos ser bien cuidadosos al hablar así, porque es cierto, no se trata de que nosotros metamos a nuestros hijos en una burbuja y que ellos crean que el mundo es su casa, que el mundo es como es su hogar y su familia, y después se lleven las terribles sorpresas de la realidad del mundo. De eso no es de lo que estoy hablando. Pero tampoco debemos ceder ante lo que el mundo quiere introducir en las mentes y corazones de nuestros niños desde tierna edad. El mundo, por sus programas, por la televisión, por los libros, incluso por la educación secular, está procurando pervertir a nuestros hijos desde pequeños. Entonces vamos a tener que tener ese balance entre hablarles a nuestros hijos con la verdad, no seguir esa corriente del mundo de que estén expuestos a información que no deberían saber desde pequeños. Voy a poner un solo ejemplo que ustedes como costarricenses conocen, porque lo vivimos. El periódico que se llama La Teja. Ustedes saben que ese periódico es de mucha circulación. Ese periódico es inmoral. Siempre en su portada hay una foto pornográfica. Claro, porque no hay una desnudez completa, la gente no cree que eso es pornografía, pero es pornografía y ese es el atractivo y eso está en las pulperías, en las panaderías, en cualquier parte, y nuestros niños ven aquellas y aquellas poses provocativas en edades que no deberían estar viendo esto. Y tengo, hermanos, testimonios de jóvenes hundidos ya en la pornografía y en masturbación y en vicios sexuales que me podían decir, son cosas reales. Tenía 11 años cuando venía con mi mamá en un taxi y estaba ahí ese periódico La Teja y el chico lo vio y eso despertó en él algo. Y ya él no pudo tener tranquilidad y ya quería seguir viendo ese tipo de cosas. Y con acceso a computadora y el internet, eso fue hundiéndose y hundiéndose y hundiéndose. Son jóvenes que hoy a la edad de 15 y 16 años ya tienen 4 años de ser esclavos de vicios. Así que lo que estamos hablando no es un juego. Daña las almas de nuestros hijos. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Tenemos que pelear la batalla, como se llama esta lección, estas clases, contra la inmoralidad. ¿Por qué? Porque deseamos la pureza. Nuestros hijos, niños y niñas, no tienen por qué estar expuestos a fotos inmorales ni a nada así. Eventualmente lo estarán y también nosotros tendremos que aprender a reaccionar en esos momentos. No es simplemente taparle los ojos, no, tiene que usted saber actuar para que él sepa cuál es nuestra posición ante estas cosas que el mundo está presentando y que ya será inevitable que él las vea. ¿Cómo es que nosotros las percibimos y cómo es que él las tiene que percibir? Entonces, hoy vamos a intentar ser bien prácticos en cómo proteger a nuestros niños de esas cosas y de otras muchas
muy horribles que son la realidad en muchos hogares. Una de las que decía es, los niños no deben saber más de lo necesario. La información se va a ir ampliando según la capacidad de comprensión. Voy a darles un ejemplo mío personal con respecto a mi niña. Ustedes saben, ella tiene 8 años. Recientemente, el pastor Eduardo, en su predicación, mencionó esta frase, creo que fue esta: las relaciones prematrimoniales. Pregunta, papi, ¿qué son relaciones prematrimoniales? Entonces, debemos ser sabios para no explicar lo que ella no está preguntando, sino nada más entender hasta qué nivel necesita ella saber. ¿Cuál es una respuesta apropiada? Solo los que se casan, los que son esposo y esposa, pueden dormir juntos. Los que no se han casado no deben dormir juntos. Y eso es suficiente. Ella no está preguntando nada más, ni tiene intención de averiguar más. Nada más necesita saber hasta ese nivel qué es eso. Entonces ya sabe algo, que los que no son casados no duermen juntos. No tiene que saber qué es una relación sexual en sí, ni nada de ahondar en eso hasta el momento en que se tendrá que explicar la reproducción, etc. Entonces, no es correcto tampoco regañar al niño porque hizo una pregunta. Eso no hable, o cállese, o no diga esas cosas, o ponerse nervioso como si eso fuera algo. Es algo que se debe explicar con serenidad. Uno de ustedes puede ser que en este momento esté recordando si sus padres trataron este tema con cordura, y en la mayoría de los casos no fue así. Evadieron el tema, dijeron una mentira. Y así no es como vamos a tratar con niños para criarlos como la Biblia nos manda. ¿Qué dice la Biblia? Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Los niños sí tienen que saber qué no se hace, qué no se dice, que al Señor no le agrada, pero también en la medida de que van creciendo vamos a irles explicando el por qué no tal cosa, el por qué sí. Otros temas. Por todas partes ellos oyen la palabra gay y ellos necesitan saber qué es eso. Tenemos que explicarle en detalle, no en detalle, nada más. Según van creciendo, bueno, saben que hoy en el mundo hay una rebelión contra las leyes de Dios, y Dios, que mandó que los matrimonios solo fueran de un hombre y una mujer, ahora las personas quieren casarse 2 hombres o casarse 2 mujeres, y Dios eso lo prohíbe. Eso es suficiente. No vamos a hablar de las atracciones sexuales, de cuáles son las prácticas de la sodomía. No tenemos que entrar en esos detalles, ni tampoco hacer burla de eso, porque eso no es lo que nosotros queremos inculcar en ellos, como con ningún pecado. Nosotros no queremos generar en nuestros niños personas que se crean que nosotros somos perfectos, los demás los malos. No, nosotros somos pecadores salvados por la gracia de Dios, a los cuales Dios ha trazado un camino y estamos aprendiendo a vivir en santidad. Y vemos que los que no tienen a Cristo son susceptibles a caer en tantos pecados, y esos son unos de ellos. Esa es una maldad contra Dios, de la cual nosotros tenemos que huir, le decimos a los niños. Muchas cosas en los programas que ellos ven, si no estamos viendo lo que ellos ven, no podremos corregir aquello que digan, incluso en los cómics, en los dibujos animados. Puede que ahí digan algo o aparezca algo que necesita que papá o mamá diga y le aclare y le oriente. En este y en muchos otros temas. Yo no sé, solo quiero hacer el comentario. Esto de la meditación y del yoga, está metiéndolo en los dibujos animados y hacerlos a ellos meditar. Y entonces, eso es una tontería, y eso son religiones falsas que se vienen introduciendo. Si el papá y la mamá cristiana no están para ahí para decirle, eso no es lo que nosotros como cristianos hacemos. Nosotros meditamos solo en la palabra de Dios. No podemos encontrar en nosotros mismos la respuesta a las cosas, la tiene Dios,
Por eso nosotros cuando oramos nos dirigimos a alguien fuera de nosotros, no a alguien dentro de nosotros, sino a Dios que está en los cielos y que por su Espíritu Santo sí viene a habitar con nosotros. Solo un ejemplo. Pero entonces vamos a aprender a corregir y a enseñar a nuestros niños, también yendo contra esta actitud mundana de que el niño hace algo que es incorrecto y los familiares alrededor dicen, eso no es nada, ese tipo de cosas, o todos lo hacen. No significa que por cualquier cosa o comentario o actitud de ellos voy a actuar con un regaño, porque esa no es una actitud correcta. El niño reacciona ante que se levante la voz, ante el regaño y todo. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Vamos a hablar de esto con serenidad, con tranquilidad, con respecto a lo que dijo, pero no tomar de ignorar o de pensar, eso que hizo él no es nada. A dar ejemplos concretos porque estamos hablando de los problemas sexuales. Los juegos sexuales se dan desde niños por el descuido de los padres, y a veces los padres se dan cuenta, o los tíos, y entonces simplemente dicen, eso no es nada, eso es cosa de niños. Y ahí hay un pecado y un error, porque el niño o niña que haya caído en eso necesita que su padre y su madre se sienten y le expliquen por qué eso que sucedió está malo delante de Dios. ¿Y por qué es pecado? ¿Y por qué hay que buscar en Dios el perdón y no contaminarse? Que ha contaminado su cuerpo si han tenido desde niños juegos sexuales. Eso hay que hablarlo con tranquilidad. No se trata simplemente de agarrar al niño y castigarlo o pegarle por eso. Hay que hablar. Ahora, si es una conducta repetitiva, va a haber que tomar disciplina. Pero entendamos que es un niño que tiene en su corazón y en su mente, como cada uno de nosotros, toda la capacidad para pecar. El germen del pecado es algo con lo que nacemos y no sabemos cómo va a después a florecer ese pecado, en qué tipo de pecado se va a desviar. Seamos bien cuidadosos. Va a dar chance tal vez de hablar de todos estos temas, pero vamos a tratar de que faltan 2 lecciones, si no creo que sí faltan 2 más, y vamos a tener que hablar de estos temas, hoy de uno de ellos por lo menos: el abuso sexual, la promiscuidad, la prostitución, el homosexualismo y la pedofilia. ¿Por qué de algo tan horrible tenemos que hablar? Porque nos rodea y tenemos que pelear contra esas cosas. ¿Cómo? La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y eso no es solo para las relaciones humanas, es para todo. Entendiendo nosotros la sexualidad correcta bíblica, vamos a poder vencer. Miren, por ejemplo, con respecto al abuso sexual. Muchas de las personas que hoy tienen una vida promiscua, que van de una pareja a otra pareja, o que han caído en prostitución, al hablar con ellos, de lo que hablan es del abuso que sufrieron en su niñez. Y esos abusos, esto es algo que muchos conocen porque se habla en los medios. Los abusos sexuales se dan entre los familiares. Tíos, primos, hermanos, etc. Y tenemos que ser bien cuidadosos con los niños desde pequeñitos en enseñarles y estar prevenidos contra esa posibilidad. Porque muchas de esas personas que hoy en día están en la prostitución o en cosas así, esa es la causa que dan, fueron abusadas. Ahora, eso no es una excusa para el pecado. Hay otros que fueron abusados y no se dedicaron a la prostitución ni son promiscuos. O sea, eso no es una excusa para el pecado, pero lo que quiero decirles es que sí contribuye altamente para una vida de una sexualidad completamente destrozada, destruida. En el homosexualismo, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la sociedad? Que eso es algo imposible de cambiar y de vencer. Vamos a ver un poco al respecto. Y esta palabra horrible, la pedofilia, que la gente dice, ¿cómo puede existir eso? Que hay personas que su satisfacción y su interés sexual esté en los que son pequeños, en los niños o niñas.
Vamos a hablar un poquito de cómo se llega a eso también y cómo esas personas muchas veces están repitiendo un patrón de algo que ellos mismos vivieron. ¿Cuál es la solución? Nosotros leímos aquí, casi empezando en esta serie, Levítico 18. Y ahí está todo lo que el Señor nos advierte. Le advierte a Israel: ustedes van a una tierra que están rodeados de gente inmoral, que tiene prácticas inmorales, y ustedes no van a hacer eso. Y habla de todo tipo. Recuerdan, no descubrirás su desnudez, ni de tu hermana, ni de tu tío, ni de tu tía, ni de etcétera. Y va uno por uno. No tendrás este tipo de relación. Todo está ahí. Con la palabra de Dios es con lo que nosotros vamos a pelear esa batalla, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del creyente. Entonces vamos a hablar un poco sobre consejos prácticos, y el primero de ellos es los programas de televisión. En nuestro mundo hay lo que se llaman oficinas de censura, ¿verdad? Solo pensemos, ¿quiénes son los que determinan cuáles programas pueden ser censurados y cuáles no? ¿Gente piadosa? ¿Gente que ama a Dios? ¿Gente que tiene una moral bíblica? No es así. Ellos son impíos y son personas con un estándar muy por debajo de lo que Dios manda. De manera que lo que ellos están prohibiendo solo es lo que es demasiado grotesco. La censura, la oficina de censura debe ser el padre y la madre en la casa. Pero vean lo dañino que sucede en los hogares. Se escucha en la televisión que tal o cual programa es para mayores de, y dicen la edad, digamos, 14, 18. Y los padres, en su necedad e ignorancia, creen que entonces, sí, ya tiene 14 y 18, ya lo puede ver. Eso no es un pensamiento cristiano. Si hay algo que está censurado por una sociedad impía como la que nosotros vivimos, nadie puede verlo. Ningún cristiano puede. El que tenga 18, ni 30, ni 60 años no debe ver programas que tienen inmoralidad. No debe. Así que nuestros niños deben crecer entendiendo eso, que en esta casa nosotros no vamos a ver programas donde se ofenda el nombre de Dios, donde se propicie una sexualidad inmoral. No los vemos, ninguno de esta casa. Recuerdan que habíamos visto también la cita en donde el Señor dice: no habrá en tu casa, no traerás a tu casa cosa inmunda. No dejarás que entre. Bueno, si no estamos dispuestos a tener esta actitud, ellos van a crecer pensando y deseando. ¿Saben que eso es así? Y más de uno puede decir conmigo que deseaba tener la edad mayor para poder meterse al cine a ver las películas que no podía ver antes. El corazón es perverso. El corazón es malo. Y está escrito. Entonces, ¿por qué vamos a confiar en nuestro corazón? Vamos a confiar en Dios, que es el que nos va a guiar por la luz, es su palabra. Nosotros debemos ser cuidadosos con los juguetes de los niños. ¿Por qué digo esto? Porque la ignorancia o el descuido hace que los padres no sean conscientes de, por ejemplo, qué es lo que sucede con los muñecas o muñecas de ahora y su desnudez. ¿Cómo son las Barbies? No son niñas, son mujeres y deben estar vestidas. Si no enseñamos eso a las niñas, si usted tiene una muñeca de esa, tiene que vestirla y estar bien vestida y no estar desnuda. Hay otros, sobre todo donde hay más niños, que ya eso es un inicio de estar viendo la desnudez. Pero apliquemos el principio bíblico. La Biblia nos enseña que la desnudez es vergonzosa.
¿Por qué? Porque caímos en pecado. No era así antes. Ahora la desnudez debe ser algo que le enseñemos a los niños como algo vergonzoso. Y debemos enseñarles el pudor a los niños y a las niñas. Pero no hay ahora el pudor así. No hay vergüenza de la desnudez. Hermanos, debemos ser cuidadosos, por favor. ¿Por qué hay esa tendencia de tomarle a los niños fotos desnudos? ¿Por qué? Si desde pequeñitos tenemos que enseñarle que Dios mandó a cubrirnos, desde pequeños. Yo sé que la persona, no me interpreten mal, yo sé que la persona que está tomando la foto al bebé con sus nalguitas ahí, no está, para ella es un niñito y lo ve bonito, pero es una insensatez. Hay otros que en eso encuentran, satisfacción sexual, y nosotros no debemos propiciar ninguna de esas cosas. El niño desde muy pequeñito tiene que saber, nadie tiene que verte desnudo, nadie. Papá y mamá cuando está muy pequeñito, si lo bañan, nada más, pero nadie más, nadie. Y cúbrase. Pero esa actitud de decir, no es nada eso, es entre familias, entre hermanos, es la tía. Nadie debe verlo. Necesitamos enfatizar esto mucho. Nadie, ni abuelo, ni abuela, ni nadie tiene por qué verte desnudo, ni tampoco decir, tener esos descuidos de padres o madres o tíos o lo que sea que se visten frente a los niñitos. Ellos tienen que ver que usted también cuida el pudor y que no voy a permitir que me veas desnudo. Sabemos que el niño no tiene en esa edad pero todavía, digamos, atracción o curiosidad ya puede empezar si usted hace esas cosas. Pero si él ve que esto no es una cuestión de, como llama la gente, la palabra es malicia. No lo hagas malicioso, ¿qué importa? No entiende. Si usted tiene esa palabra, usted no entiende. No, se va a hablar con naturalidad, pero se va a hablar con las palabras de Dios. Dios es el que dijo, no descubrirás su desnudez. Vamos a enseñar eso a nuestros niños, que tienen que cuidarse, que nadie tiene que acercárseles a ellos, ni tocarlos nunca. Pero si los padres y madres no pueden hablar así con sus niñitos, los están dejando indefensos. Porque nos rodean los depredadores, por decirlo así. Y si usted no enseña eso, vendrá un primo, vendrá una prima, vendrá un familiar. Y el niño tiene que saber que hay una línea, que se puede dar un besito en la mejilla, que se puede dar un abrazo, y que hay algo que ya no se permite, una cierta cercanía que no es permitida. Si el niño no sabe eso y si usted no se lo enseña, otro se va a aprovechar de la ignorancia de sus hijos. Tenemos que ser claros con respecto a esta enseñanza del pudor y de la modestia. Pero por ejemplo, lo que dice 1 Timoteo 2:9, cuando dice que la mujer siempre debe ser consciente del pudor y de la modestia. Pero si la mamá en la casa es descuidada o el papá es descuidado y anda en ropa interior en la casa o cosas así, eso no es pudor y eso no es modestia. Si no tenemos las buenas costumbres al respecto, procurémoslas, mejorándolas. Que ellos vean, los niños tienen que ver que en nuestras casas se respeta eso. También a la hora de hablar de esos temas, ¿verdad? Los niñitos se van a dar cuenta de los asuntos de género y de sexualidad porque vemos animalitos donde hay papá y mamá oso, papá y mamá perrito, etc. Y con naturalidad debemos ver esas cosas y hablarlas sin que ellos, ahí sí es cierto que necesitaríamos, si no lo hacemos correctamente, dañando, pensando que eso es algo malo. No, eso es lo correcto y lo natural. Pero Dios a los seres humanos les dio un orden diferente del que les dio a los animalitos. ¿Ve? Todo eso se los podemos explicar con paciencia, con claridad. Debemos también ser observadores
cuidadosos de las tendencias de los niños, de las tendencias pecaminosas. Es difícil hablar de estas cosas en algún contexto donde la gente piense que los niños son inocentes y que nacen sin pecado, como algunos creen. Pero nosotros somos conscientes por la Biblia de que nosotros nacemos en pecado. Ya nosotros venimos manchados. Lo único que está esperándose es que con el tiempo nuestro corazón se vaya desviando por miles de caminos y se mostrará en cuál o cuáles pecados se va a hundir la persona sin Cristo. Pero nosotros que estamos criando a nuestros hijos en Cristo, estamos cuidándoles y estamos evitando que ellos se hundan mucho más en el pecado y que pronto acudan a Jesucristo como el Señor y Salvador, y que entonces sea el Espíritu Santo el que a ellos les impulse a buscar la santidad. Pero es nuestra responsabilidad, como dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Cuán dañino y terrible es para las personas, para ciertas familias, pensar que instruye al niño en su camino significa tráigalo a la iglesia, a la escuela dominical, y delegan en la iglesia algo que es tarea de padre y madre. Y no solo de padre y madre, de padre, madre, abuelos, tíos. Todos deberían estar involucrados en influir al niñito en el camino de Cristo. Ahora, ¿qué dirían ustedes? Vean qué dato más triste tengo que darles. Muy doloroso para mí, pero es una realidad. Una persona con la que traté al respecto de este problema, y que precisamente fue abusado, molestado sexualmente, ¿por quién? Por el maestro de la escuela dominical. Si esto no hace que a ustedes se les paren los pelos, eso es espantoso que eso suceda, pero sucede, y nosotros tenemos que estar alerta. Por eso, ¿quiénes dan nuestras clases? Una pareja, Tavo y Ania, un matrimonio, que ellos vean ese modelo desde el principio. Ellos no están solos, ni con solo él, ni con solo ella, y tienen que ser personas de probado carácter. A los más pequeñitos, la hermana Angélica, gente probada, y tenemos que ser cuidadosos. Si usted es responsable, usted tiene que nada más no traer y dar su niño. Usted tiene que saber quién es ese que le da clases a mi niño. Voy a observarlo. ¿Quién es? Se saben que en la escuela dominical, en el Tabernáculo Metropolitano en Londres, ellos tienen una escuela dominical muy preciosa que es evangelística. Ellos salen con un bus las tardes de domingo y recogen a todos los niños de Londres y los traen para una clase bíblica, es evangelística. Y ellos, entendiendo en la época que vivimos, garantizan a los padres con dictamen de la ley que ninguno de los que se involucra en la escuela dominical ha tenido nunca un récord de delincuencia. Esto es necesario. ¿Por qué? Porque ese que algún día cayó o era delincuente o lo que sea, ¿el Señor puede perdonarlo? Claro que sí. ¿Cambiarle su vida? Claro que sí. Pero esa persona está descalificada para trabajar con niños. Eso es así. Y nosotros no podemos ceder y ser tan ingenuos de que eso es su vida pasada. Sí, gloria a Dios, es su vida pasada. Pero nunca vamos a tomar el riesgo de que venga el enemigo y le tiente a dañar a nuestros niños. Esto es serio. Y si nosotros estamos en la tarea seria que el Señor nos dio de instruir al niño en su camino, padres, madres, tíos, tías, estamos defendiendo a nuestros hijos. Los dejan a los niños desde pequeños estar solos en la computadora y usar el Facebook y usar no sé qué más cosas. Y ahí hay gente procurando alcanzarlos y hacer amistades con ellos. Y es una irresponsabilidad de nuestra parte no estar vigilando con quién hablan nuestros hijos, quiénes son sus amigos, cuánto tiempo pasaron en la computadora, horas de hacer esto, cuál es el horario permitido. Y vean una cosa, usted puede que no sea el que, como acabamos de leer, el que usted
activamente, usted es el que tal vez dañó sexualmente a un niño o a una niña. Pero si usted es un padre descuidado, usted participa en este tropiezo y vea lo que las palabras de Cristo: mejor fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se tirase al mar, que hacer caer a uno de estos pequeños. Pero así está el mundo, así está el diablo actuando por las redes sociales, por el internet, por la televisión, de todas maneras. Igual como les decía. ¿Y por qué hablo de juguetes? Porque todos esos son juguetes. Seamos cuidadosos hasta con los juegos de video que ellos ven. Es algo sencillo, es algo... No estamos prohibiendo juegos de video. La gente a veces capta lo que no estamos diciendo. ¿Ese juego es apropiado? Porque hay unos... Y los que han sido adictos a esto pueden decirlo, tenemos hermanos libertados de eso también, donde en el juego de video está lleno de sexualidad y de violencia. No tal vez de pornografía como tal, pero siempre una tendencia hacia la sensualidad. Nuestros hijos no deben ver eso, ni debemos allanarles el paso para que lleguen a ser adictos. Tenemos que... ¿Cómo se hace? Ahora, esto no se trata solo del área sexual. Si quiere comer todo lo que quiera y usted lo deja, usted está dándole un mensaje. Si a usted le gusta, hágalo. Llénese hasta que ya se sienta que ya se va a vomitar. Hay que decirle, porque los niños lo hacen. Y pues vienen y le dicen a uno: papi, tengo como ganas de vomitar. ¿Comiste demasiado? No, hay que medirse, hay que comer, pero no tanto, no tantos dulces. Pero si está por ahí alguien, abuelo, abuela, el tío, lo que sea, déjalo que él quiere. Sí, él quiere y lo vamos a dejar. Ahora, aunque no parezca estar relacionado, lo está. ¿Por qué? Porque la persona ya está aprendiendo a que yo tengo deseos y entonces lo que tengo que hacer es satisfacer esos deseos hasta que me canse. Ya le estamos dando el mensaje equivocado. Sí, puede gustarte el postre, está bien, pero se come un poquito de postre y ya no más. Porque ahí él está aprendiendo algo, el dominio propio. Y va a poder decir: no voy a comer más porque ya comí. Y eso lo va a poder traducir a otras áreas. Cuando venga ese deseo sexual, él va a poder decir: ese deseo sexual en sí mismo no es malo, es parte de la naturaleza, pero va a necesitar ejercer dominio propio a esperar a que se case, porque ese es el momento que Dios aprueba para el placer sexual. Él debe entender que fuera del matrimonio, cualquier otra actividad sexual es condenada por Dios, y eso hay que explicárselo. Seamos cuidadosos, seamos sabios en esto. Y obviamente esto se hace con mucha oración. Clame a Dios, que Dios libre a nuestros niños, que los guarde del maligno. Tenemos que entonces ser cuidadosos, decía, con las tendencias de ellos, porque no todos los niños son iguales. Unos lucharán con unas cosas y otros con otras, pero tenemos que ser observadores. Y si usted... hoy en día es el enemigo que influye en este mundo, ha puesto en las mentes de las personas de que yo lo voy a frustrar si le niego cosas, yo lo voy a frustrar si le impido cosas, entonces debo dejarlo ser como él es. Vea a los extremos que esto ha llegado. En Estados Unidos, los padres de un niño de 11 años pusieron una demanda a la escuela porque el niño quiere ser niña y él quiere ir a la escuela vestido de niña. Un niño de 11 años. Y como eso es lo que él quiere hacer, sus padres dicen que la escuela tiene que dejarlo hacer porque eso es lo que él es. ¿Qué piensan que decide la escuela y el Estado? Sí, el niño quiere ser niña y debemos dejarlo ser lo que él quiere hacer. Dios le dio un género a ese niño y de alguna manera el enemigo influyó
a muy tierna edad, no sabemos, en aquel niño, para que él se rebele contra lo que Dios le dio. Y los padres le están ayudando a hundirse en el pecado y no le están ayudando a huir del pecado. ¿Cuáles fueron las tendencias que ellos deberían haber visto y haber amorosamente y sabiamente contrarrestado? Esa tendencia a que prefería cosas de mujeres que de hombres, y no hubo un hermano mayor, un papá, un tío que le explicara con amor: no, eso no es así, porque el Señor te hizo hombrecito y entonces el Señor quiere esto y esto para usted. Involucrarse con aquel niño y rescatarlo de las garras del enemigo. Pero ¿qué hace la gente cuando ve a un niñito de 3 o 4 años vistiéndose de mujer? Reírse. Y eso es dañino. Y eso es dañino para el alma de ese niñito. Y eso es ofensivo a Dios. ¿Por qué dice la Biblia: no vestirá el hombre con ropa de mujer y la mujer ropa de hombre? La gente cree que está hablando Dios de los pantalones. Bueno, de cierta clase de pantalones tal vez sí, pero no es eso. Dios creó 2 géneros, los creó diferentes y Él se agrada en haberlos hecho diferentes y quiere que respetemos esa decisión de haberlos hecho diferentes. Hoy en día, saben que hace 2 semanas en el estado de Minnesota están luchando porque ya no haya diferencia en las competencias deportivas, que si un joven quiere participar, un varón, en el equipo de mujeres, hay que dejarlo porque él se siente mujer y él quiere participar con las mujeres. Y si una mujer, igual. Ahora vean las implicaciones. Si ese joven de 16, 17, 18, 20 años quiere, entonces él se va a meter al baño de las mujeres y ahí se va a bañar porque él así. ¿Me entienden todo lo que hay detrás? Esto es un caos. Ya va a haber baños de hombres y de mujeres, sino un baño unisex. El que quiera se mete a ese baño, a ese servicio sanitario. Y nosotros nos ponemos a pensar: ¿cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos aquí? Muchos padres son culpables, muchas madres son culpables, muchos tíos y tías y primos son culpables de esto que acabamos de leer aquí. Tropezaron, hicieron tropezar a niños. Y yo recuerdo muy claramente cosas de mi niñez y de la niñez de otros, donde hubo tales descuidos. Y tenía un amigo cuya hermanita tenía otras hermanas, pero ella no quería jugar con muñecas, ella quería jugar con carritos como lo hacía su hermano y con cosas de niños. Era chiste de eso. ¿Qué sucedió después? El enemigo toma ventaja de eso para hundir a aquella persona, porque no vio a una madre tal vez contenta con su género y haciendo las cosas que son de mujer, gozosa, contenta, disfrutándolas, sino tal vez quejándose de ellas, quejándose de hacer los quehaceres del hogar, quejándose de tener hijos, quejándose de su... Y a un hombre también, quejándose de su rol y trayendo las cosas a la casa, pero pesadamente. Si nosotros, por la gracia de Dios, podemos ejercer nuestros roles contentos, pensando en que de esa manera agradamos a Dios, los hombres procurando ser la clase de hombre que Dios quiso que fueran y las mujeres procurando ser la clase de mujer que Dios quiso que fueran, ya con solo eso estamos protegiendo a nuestros niños, porque ellos ven un modelo claro, no van a tener confusión. Nosotros somos causa de confusión en nuestros niños cada vez que nosotros no asumimos nuestro rol y que la mamá quiere ser la que manda y funcionar como el papá, y el papá quiere o se niega a hacer su función. Claro, todo esto nos quebranta. ¿Y qué debemos hacer? Lo único que la Biblia siempre nos manda cada vez que somos confrontados: arrepentimiento y fe.
Tenemos que ir al Señor y ser conscientes de cuántas veces no hemos sido los padres, esposos que deberíamos ser. Las señoras arrepentidas, ir al Señor y decir, no fuimos la clase, o no hemos sido la clase de madres, esposas, amas de casa que deberíamos ser. Pero si hay arrepentimiento y confianza en Cristo, con su Espíritu Santo somos capacitados para hacer bien esas cosas. ¿Ven qué diferencia es entender la obra del Espíritu Santo de una manera práctica en nuestras vidas? El Espíritu Santo lo necesitamos para cada cosa que hacemos en nuestra vida diaria. Y una de ellas va a ser proteger a la generación futura de esto. Vamos entonces a hacer, queda para la siguiente clase esos otros temas que les dije, para que aprendamos también a no tener una opinión rápida de lo que significa ese pecado. Vamos a ir un poquito más, a adentrarnos en lo que hay detrás de esos pecados. ¿Y cómo podría usted ayudar a personas que se hundieron en eso? ¿Piensa usted, se engaña usted a sí mismo pensando que eso no va a pasar en su familia? ¿Que no va a pasar con uno de sus hijos o hijas? ¿O un hermano o hermana? Podría ser. ¿Y qué va usted a hacer? ¿Va a ignorar? ¿No le importa? ¿No es con usted? Nosotros tenemos que tener un corazón compasivo con aquellos que han sido dañados por el pecado y hoy en día están hundidos por el pecado también. Pero como les decía, el énfasis en estas otras muchas va a ser preventivo. Tenemos niños en nuestras familias y en nuestra iglesia y vamos a pelear por ellos y a defenderlos de este ataque de inmoralidad en el que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga.